Bueno, ¿qué tal a todos? Nuevamente estamos acá en una nueva edición de Charlas con Expertos. Claramente Suzuki Motor de Colombia no solamente distribuye motocicletas, sino que también tienen todos los motores fuera de borda. Por ese motivo tenemos acá a un experto en toda la materia de motores fuera de borda, que es Juan Guillermo Pinzón. Juan, muchas gracias por venir. Hola Mauro, ¿cómo vas? Todo bien, hombre. Bueno, Juan, yo creo que muchos de la industria de motores fuera de borda creo que ya te deben conocer por todos los años que llevas en el tema, pero claramente habrán muchas personas que todavía no te conozcan. Queremos saber un poquitico más como de toda esa trayectoria que has tenido, cuál ha sido tu experiencia con la marca, con los motores marinos. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese tema. Bueno Mauro, yo llevo en esta compañía trabajando 30 años. Aproximadamente cuando llevaba 3 años trabajando en la compañía, Suzuki decide introducir los motores directamente y pues yo estaba en el cargo de asesor de servicio y me tocó todo ese proceso. Toda esa iniciación, toda esa Y transición. empezar el proceso de aprendizaje porque nosotros estábamos en serio. Empezamos a conocer, a estudiar, vino el personal directamente de Japón encargado de fuera de borda y nos empezó a explicar acerca del tema. De ahí en adelante nosotros empezamos más el conocimiento, más a meternos en el cuento y le cuento que hemos recorrido Colombia de sur a norte, de oriente a occidente, cada rincón de Colombia lo conocemos. Todos los ríos, Todos los los mares. ríos. Pero hay una Colombia oculta que mucha gente no conoce. Qué interesante. Y esa Colombia oculta es donde se mueven los motores fuera de borda. Y hasta el pueblito por allá regado, el más recóndito del Pacífico, hemos llegado con un motor fuera de borda. Hay pueblitos que yo creo que usted no conoce nombres como Cordó, Arpúa, Pizarro, que es en el Pacífico, o para el Amazonas, y que uno llega solamente en un bote con un motor fuera de borda. No hay otra forma de llegar. Uno se paraba en el mar o al lado del río y no había sino puros motores de otras marcas y un motorcito por allá Suzuki. Ahorita usted se para en un puerto y ya es Suzuki compitiendo con la marca. Es más, usted puede ver más Suzuki que otras marcas, que eso lo lleva a una satisfacción porque es un recorrido muy largo, muy trabajado, muy sudado, ¿sí? Que mucha gente no sabía que nosotros hacíamos. Y bueno, fue paso a paso como nos fuimos metiendo, demostrando que los motores de Suzuki, ¿sí?, eran motores confiables, donde la gente los podía utilizar, que la gente estuviera segura que el motor le iba a funcionar y lo iba a llevar hasta el lugar de destino. Hoy por hoy confían en nuestra marca, que es su equipo de seguridad para transportarse de un lado a otro. Entonces hemos hecho un buen trabajo. Con los equipos de ventas, de repuestos y de servicio hemos hecho un buen trabajo. Quiere decir que las personas empiezan a confiar y a preferir un motor Suzuki gracias a esa confiabilidad que tiene. Claro, inicialmente nosotros ingresamos con motores de 2 tiempos. De hecho, hoy en Colombia se distribuyen todavía muchos motores de 2 tiempos y empezamos a introducir motores de 4 tiempos que al principio la gente no creía. Pero eso tiene sus ventajas y sus desventajas, Claro, como en claro. el caso de las motocicletas. que Claro, es unas por es otras. una transición. Sí, y esa transición que se hizo de motores de 2 tiempos a 4 tiempos costó sudor, lágrimas, de llegar usted a alguna parte y decir, no, a mí no me gusta el motor Suzuki. Y hoy por hoy que la gente le diga a uno, no, el motor Suzuki. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Es el bueno. Entonces uno dice, bueno, es motivo de orgullo para uno haber hecho ese proceso, porque a mí me tocó todo el proceso. Básicamente la historia de Suzuki fuera de borda en Colombia ya tiene una trayectoria interesante, son más de 30 años. Entonces vamos a entrar un poquitico en materia. Cuéntenos qué es un motor fuera de borda, Juan. A ver, un motor fuera de borda es una parte de la embarcación. Hay que hacer claridad en eso, porque es que no es toda la embarcación, es una parte y no es un vehículo. Hace parte del vehículo que se desplaza sobre agua. Eso es un motor fuera de borda. Nosotros lo que hacemos es vender el motor y hay unos astilleros o fabricantes de botes que venden los botes y se trata de hacer una sincronía entre el motor y el bote, pues para que quede el vehículo perfecto. Excelente. En ese orden de ideas, Juan, ¿cómo debería ser ese seleccionamiento del motor para una embarcación? ¿Cómo se selecciona un motor? Bueno, primero que todo hay que tener muy en claro que los fabricantes de botes, ¿sí?, ya tienen predeterminado
cuál es el tipo de caballaje y el tipo de motor que pueden montar en cada embarcación, ¿sí? Nosotros tenemos motores de diferentes caballajes, tenemos desde 2.5 caballos en 4 tiempos hasta 325 caballos, que es una potencia muy alta, y en motores de 2 tiempos, motores desde 15 caballos hasta 40 caballos, 2 tiempos. ¿Sí? Para la selección y para el montaje hay que seguir una serie de recomendaciones que no solamente hace el fabricante del bote, sino también el fabricante de los motores. Teniendo ya claro eso, yo ya seleccioné mi motor, yo ya seleccioné mi bote, ¿qué más deberíamos tener en cuenta? ¿Para qué voy a utilizar yo el bote? Eso es clave, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de agua? Sí, no, y vamos a hablar de lo siguiente. Nosotros vendemos, nosotros no, se venden botes para uso de placer, uso de trabajo, ¿sí? Pero infortunadamente acá en Colombia y en el resto de Latinoamérica, pues hay mucha embarcación de tipo artesanal. Se utiliza mucho la embarcación de tipo artesanal. Nosotros tenemos acá fabricantes, constructores de botes que son muy especializados, muy buenos, ¿sí? Pero también hay el que surge por allá con un tallercito pequeñito que hace botecitos y los vende y ahí montan los motores sin tener unas características específicas que recomienda, por ejemplo, la DIMAR o en el caso de Estados Unidos la NMMA, ¿sí? Y ellos se encargan de regular la construcción de botes con las características adecuadas por seguridad, ¿sí? Por navegabilidad, porque lo primero que se busca es la seguridad y que sea un vehículo práctico para navegar en aguas y en las aguas que sean necesarias, porque tenemos aguas que son calmadas como las de un lago, las de un río, una represa, Calima, un río que también, aunque tiene corriente, pues es muy calmado, pero las aguas de mar, que pueden estar en las bahías son muy calmadas, pero mar adentro es otra cosa. Es diferente, hay olas, entonces hay que construir botes para eso. Nosotros no podemos entrar con un botecito que navega normalmente en un río, entrarlo al mar, porque lo más posible es que se hunda. No es tan fácil que llegue como ese control a estas zonas que estamos hablando de que pueden ser 10, 20 horas de mar adentro o de río adentro para llegar a las poblaciones. En esa Colombia oculta de la que yo hablaba al principio, ¿quién regula eso? Porque a veces ni las autoridades llegan hasta allá. Solamente son poblaciones que necesitan el transporte y ellos tienen que solucionar. Y lo solucionan con un motor fuera de bordo y una embarcación. Hay embarcaciones hechas de madera, de aluminio, de metal, hay de fibra de vidrio. Entonces hay mucho tipo de construcción de embarcaciones y eso es lo que hay que mirar al momento de vender un motor y hacer ese empalme entre el motor y la lancha, que quede bien el motor. Claramente van a existir este tipo de fabricantes de las embarcaciones que tal vez se esmerarán y querrán hacerlo lo mejor posible, sin embargo no tendrán los lineamientos indicados, pero ahí es donde entra la decisión del comprador de, teniendo en cuenta que la embarcación tiene esas limitantes, ¿cuál es el motor entonces que yo debo utilizar para minimizar al máximo los riesgos? Ahí sí es prueba y error. Cuando son embarcaciones artesanales, prueba y error. Me sucedió a mí en Guapi. Guapi es una población por ahí en el Pacífico apartada, donde ¿Solo se llega por aéreo o marítimo? Sí, se llega aéreo o por el agua, pero la gente necesita desplazarse de una población a otra, y los pescadores su sustento. Entonces recuerdo que vendimos un motor 15 y el motor 15 yo estaba en el concesionario y bueno, lo probamos en el tanque de pruebas, el motor funcionando bien, se lo entregamos al cliente, que eso era uno de los errores que nosotros cometíamos al principio. Nosotros le entregamos el motor al cliente y vaya a instalarlo como usted quiera. El cliente fue y lo instaló y el motor se le recalentó. Entonces nosotros fuimos a ver, venga, pero ¿qué fue lo que pasó? No, que se me está recalentando el motor. ¿Y por qué? Empezamos a mirar la embarcación y son embarcaciones como labradas en un árbol. Okay. La van labrando, entonces el bote queda como redondo por debajo. Okay. Entonces el espejo, que es donde se monta el motor, queda alto. Ellos lo hacen con esa barriga en la parte inferior, es porque cuando le montan carga, el bote se hunde y el motor se sumerge y queda pues dentro del agua la transmisión, para chupar el agua y para hacer la propulsión.
Pero resulta que como el bote está vacío, se sale y el motor queda chupando aire. Eso es lo que hace recalentar un motor, porque efectivamente pues, el motor por la transmisión es que succiona agua para refrigerar. Sí, señor. Entonces son casos muy puntuales de cuando se selecciona un motor en una barca artesanal que tal vez no se tiene en cuenta. Entonces, Juan, aquí yo le hago otra pregunta y sería, entonces cuando sí tenemos, digamos, una embarcación realizada con los parámetros adecuados, ¿cuál es el proceso de instalación de un motor fuera de borda cuando la embarcación sí cumple con unos lineamientos? Bueno, cuando cumple con los lineamientos se toman las medidas necesarias y se verifica el diseño del casco. O sea, una cosa es la embarcación del casco hacia arriba y otra cosa es la embarcación del casco hacia abajo, ¿sí? Porque es que hay botes tipo B, hay planos, hay semiplanos, hay redondos, hay escalonados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un bote escalonado, tengo que montar el motor, hacer las pruebas y determinar la altura a la que debe quedar la transmisión. Por ejemplo, si yo tengo un braque o un semibraque en el bote, un semibraque llega el casco hasta determinada parte y se le hace una extensión para montar el motor. Ahí se monta el motor, pero el motor yo no lo puedo montar como lo monto en un bote que es sobre el casco. Montar el motor sobre el casco, tengo que hacer unos cálculos para poder montar ese motor sobre ese braque. O sea, si yo tengo una extensión de 2 pies de largo del braque, el motor me tiene que subir al menos 1 pulgada o 2 pulgadas, ¿sí? Porque con la extensión el bote lo que va a hacer es pararse más y va a quedar más sumergido el motor. Y en el funcionamiento también va a ocurrir, Juan, cuando se acelera más fuerte el motor, es muy probable que la distribución de masa del bote llegue atrás y se alce aún más. Eso hay que tenerlo en cuenta también para ese diseño, para esa selección del motor. Sí, señor. La distribución de las cargas también dentro de la embarcación. Claro, la distribución de las cargas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cómo va a ir instalada el control, o sea, la zona de control del motor, que es donde va la dirección, donde van las cajas de control y todo, dónde va a ir. Hay botes que lo tienen a un lado, hay botes que lo tienen central, hay botes que lo tienen en la parte trasera. Eso es de acuerdo como al diseño del fabricante que lo hizo, ya sea un fabricante con todas las certificaciones o un fabricante artesanal. Ellos tienen que tener en cuenta todo eso. Hay de pronto unas cartillas o guías de manejo rápido, fácil, que se puedan consultar para ese montaje. O hay una particularidad para cada caso y lo ideal siempre será que un experto sea el que realice ese montaje. Es que, como le digo, por la misma situación que tenemos en Colombia, o sea, cuando es un astillero reconocido, que hace sus botes bien hechos, con toda la reglamentación que debe cumplir, que hacen estudios de navegabilidad, pues ellos ya saben cómo montarlo. Pero cuando son fabricantes de botes artesanales, ahí toca, como le digo yo, prueba y error. ¿Sí? Prueba y error teniendo en cuenta todos esos parámetros que usted nos dijo. Toca ir y medir, toca ir y verificar, hacer el control, que el bote quede navegando bien. O sea, yo he visto que aquí a veces traen botes, por ejemplo, se traen un casco Boston Whaler de Estados Unidos, ¿sí? El Boston Whaler trabajó aquí 15 años y lo vendieron. Entonces llega un propietario de un motor y necesita montarle 2 motores y alargarlo más para meterle pasajeros, okay, para sacarle pues el provecho al bote. Entonces claro, ellos sin más ni más lo cortan y lo extienden. Entonces el bote ya cambia todas sus características. Y puede sufrir daños sobre la unión, o sea, la cinemática del bote ya no es la misma. Sí. Bueno, yo creería que cambia todo. O sea, porque eso es una dinámica de fluido, la que circula a través del casco del bote. Entonces, si yo le varío eso a las condiciones originales de las que está diseñado el bote, todo eso me va a cambiar. O sea, es más, yo me monté en un bote, ese bote es largo, 100 pasajeros, 4 motores.
Y yo, ¿qué tipo de bote es? No, lo trajimos de Estados Unidos, lo partimos y lo ampliamos. Okay. Sí, lo hicimos más largo. Y me monté y nos fuimos a navegar de Necoclí a Capurganá. Ese cruce Yo ahí recuerdo es que bravito. eso te iba a decir, yo Es recuerdo bravito. haberlo hecho hace unos años y es muy intenso, Sí. es muy intenso. Yo lo primero que le dije al dueño del bote, ese bote les va a partir. Cuando llegamos el bote estaba partido. Entonces me pareció curioso. Lo que pasa es que está sobredimensionado para lo que ustedes quieren y de pronto no les da la resistencia. Yo no soy experto en botes, pero por lógica uno se da cuenta. Y con la potencia que está empujando, eso también afecta, ¿no? Y las como la condiciones estructura del mar, bote. que no es lo mismo que ese bote estuviera en un lago, en un embalse, adicional a esa sobrecarga de pasajeros y la potencia del motor, enfrentar ese oleaje tan fuerte que tiene esa zona. Yo he visto también en los llanos, la primera vez que estuve en los llanos trabajando con motores fuera de borda, ¿Cuántos años, Juan? hace por ahí 25 años, un caso de un motor 15 empujando un planchón lleno de ganado. Y el señor decía, es que no me da un motor 15. Y yo, pues, ¿qué le va a dar? Y así todo, con eso empujaban el planchón para pasar el ganado de un lado del río al otro. Esperan sobredimensionar el uso Sí. que va a tener realmente el motor. Y hay una cosa muy importante y es que nosotros no podemos ni sobrepotenciar un bote. O sea, si el bote está diseñado para un motor de uno o dos motores que alcancen 300 caballos, yo no le puedo meter más de la potencia que es, ni tampoco dejarlo por debajo. Sí, muy por debajo. De pronto con un poquito más de potencia, sí aguanta el bote. Pero si yo me voy al extremo, el bote se me puede parar. Ya iba a tener otras complicaciones. Va a tener otras complicaciones. Ahora, cuando se hacen los montajes de los botes, la gente le pregunta a uno siempre, ¿2 motores o un motor? ¿Usted qué me recomienda? Y eso depende del uso. Depende. Que Depende puede del ser uso. que si Y tiene ahí- dos, parte la carga, y si falla uno o tiene mantenimiento uno, el otro lo puede llevar. Exacto. Esos son... ¿Y para dónde lo voy a usar? Porque si yo estoy en el mar con un solo motor y se me vara, ¿qué va a pasar? solo. Ahí quedó usted. O combustible, o lo necesita retirar por un mantenimiento. Bueno, pueden ser muchas cosas. Y el mantenimiento se va a duplicar porque son 2 motores. Por supuesto. Pero 2 motores tienen sus ventajas. Un motor también tiene sus ventajas. Eso tiene sus No hay pros una y sus fórmula contras. exacta. Bueno, lo que yo sí recomiendo en estos casos, que si nosotros tenemos montado en un bote un motor 300 y queremos más bien tener 2 motores ahí, no es que pongan un motor 150 derecho y uno izquierdo, sino que pongan un motor con el 30% más de caballaje que el segundo. O sea, vamos a hacer el ejemplo. Si yo tengo un motor 300, no pongo 250, sino que pongo 275 o 200. Siempre por encima, porque van a haber pérdidas por el peso y por el desplazamiento. Hoy por hoy nuestros distribuidores, nuestra fuerza comercial de fuera de borda cumple con todos estos requerimientos. Para la fabricación de botes, nosotros tenemos fabricantes de botes muy buenos. De hecho, hay unos fabricantes aquí que hacen unos análisis muy completos para fabricar cascos, ¿sí? A mí me ha tocado pues el proceso con ellos y me parece que son muy buenos fabricantes y unos botes muy bien estructurados, pero como también hay otros que no cumplen. Pero a esos tratamos de ayudarlos complementando ese concesionario que no tiene la infraestructura con el que tiene la infraestructura Para fortalecerlo. para fortalecerlo en cuanto a la fabricación de botes. Ok, Juan. Y bueno, ya teniendo en cuenta que tenemos una red que sabe manejar el tema de los motores, que ya seleccionamos el motor, que ya seleccionamos la embarcación, que ya sabemos en dónde navegar, que ya está todo. Yo ya tengo la embarcación y el motor. ¿Yo cómo sé que sí quedó bien? Bueno, ahí sí nos vamos a navegar. Ahí sí toca salir a navegar y mirar cómo está navegando el motor. Vea, hay una cosa que yo siempre hago y yo siempre le digo a cada maquinista. Generalmente el propietario del bote no es el que maneja el bote, pero siempre le digo al maquinista, uno no debe mirar solamente hacia adelante, debe mirar hacia atrás, ¿sí? Usted no debe estar mirando a la proa solamente,
sino que también debe mirar a la popa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí me doy cuenta cómo están trabajando los motores. Y hay unos videos muy explícitos que me muestran cuando un bote está navegando bien, ¿sí? Con los motores que le pusieron, por la estela, porque no se tiran agua el uno al otro, porque el bote va casi la mitad del bote por fuera de la superficie cuando va a crucero, no va metido. Cuando va metido hay unas pérdidas de eficiencia, me imagino, claro, arrastrando una fricción con el agua. Consumo de combustible, todo. Cuando hacen porpoising o que cabalgan, ese porpoising o ese cabalgaje que tiene el bote lo pueden corregir con el trim, pero cuando no lo corrigen con el trim, miremos a ver qué es lo que está pasando con el bote o con el montaje. Entonces hay que tener muy claro todo eso. Bueno, Juan, usted mencionó bastantes términos que los que no estamos muy familiarizados con los temas náuticos y fuera de borda nos causa como interés, que es, por ejemplo, qué es viento en popa, qué es estribor, qué es a babor, qué es la proa, la eslora, la manga. Bueno, y de esos hay muchísimos más términos que uno en películas o en series escucha, pero que realmente no sabe qué son. Sí, uno escucha mucho en las películas o cuando le dicen por ahí un término muy popular como todo está bien, viento en popa. Sí. Es porque en los veleros el viento tiene que venir por la popa para empujar la vela y empujar el bote. Okay. ¿Sí? Entonces por eso es si el viento no está en popa, entonces no va a andar en una embarcación. No navega, y si es un velero. Términos como eslora es la longitud total del bote. ¿Sí? Cuando hablamos de 42 pies de un bote es 42 pies de largo y la manga es el ancho del bote. Ok, listo, Juan. Entonces, bueno, ahí claramente nos van a quedar muchísimas más dudas. Aprendimos bastante, pero van a quedar muchísimas más dudas. Yo creería que este tipo de prácticas son muy bacanas para culturizar un poquito sobre el tema de motores fuera de borda en Colombia, que yo creo que hace falta. Entonces, abrimos la convocatoria para que todas las personas que de pronto tengan dudas sobre el tema, aquí está el experto, por favor déjenlas ahí, que en unas próximas ediciones podríamos estarles a ustedes respondiendo. Y aprovecho y le doy espacio a Juan, que él nos había comentado sobre unos cursos que están realizando acá en Colombia para las personas que quieran saber más sobre el tema y se quieran enriquecer. Bueno, nosotros acerca de este tema que estamos tratando y de otros temas que son importantes para la navegación, estamos haciendo un curso cada 3 meses en la ciudad de Cartagena. O sea, tenemos el respaldo de uno de nuestros distribuidores y estamos haciendo el curso allá sobre campo. Ahí vemos los montajes, los diseños de los botes, la selección de hélice, que es algo muy importante en este mundo, porque es que si yo no selecciono bien una hélice, si no hago un buen montaje, si no conozco bien la embarcación, posiblemente voy a tener problemas y finalmente el problema se lo atribuyen al motor, no es del motor, sino del ensamble que se hace entre el motor y la embarcación. Perfecto, Juan, entonces ahí queda. Las personas que de pronto estén interesadas en el tema, ahí en la descripción les podríamos dejar algo de información. Y yo creo que por hoy es todo. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Esperamos poderte tener otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.